Egunon, mis queridos patitos, estamos aquí en la Plaza de las Arenas para ver qué se ha hecho, especialmente en la última legislatura. Aquí tenemos la nueva plaza, tal y como se ha establecido en los últimos tiempos, con la voluntad de la gente, de la buena gente que ha querido participar en un proceso, para redundancia, participativo, en donde había varias opciones y han acabado por elegir los vecinos. Sí, ciertamente la gente pensará en aquel bonito discurso de M. Rajoy, a saber quién será ese muchacho. Aquel del vecino es el que elige el alcalde y el alcalde el vecino y todo aquello tan bonito porque somos humanos y tenemos sentimientos. Pero no vamos a hablar de eso, sino de esto de aquí. Porque ciertamente los sentimientos tienen vinculación a lo que vamos a decir a continuación, pero vamos a ir a lo personal. Ciertamente, como yo nacido en Bilbao, sorprenderá a algunos, pero nací al lado de la Macho de Begoña y eso da caché bilbaíno. Pero a partir de la semana y media me vine a residir a Guecho, con lo cual digamos que casi se puede decir que soy GTV, Guecho toda la vida. Bueno, cada cual con su pensamiento. Yo quiero a mi municipio, a mi anteiglesia, la anteiglesia de Guecho, y lo que hace por el beneficio del común. Y por eso estoy aquí. Y por eso quiero recordar cuando era más joven, y por ejemplo, allí. Ahora vemos ahí al fondo la entrada del metro, justamente allí. Y aquí el tren que iba a Plencia, que salía de Bilbao, iba para esa localidad donde hay una playa muy maja que comparte con Gorliz, donde está el sanatorio de Gorliz. Pues ciertamente iba en superficie, hasta que se pudo hacer el metro en el año 1995, inaugurado el 11 de noviembre, casi como si fuera la rememoración del día y el mes del final de la Primera Guerra Mundial o del armisticio. Tenemos algún vídeo, creo, sobre ese tema de la Primera Guerra Mundial en el canal. Pero ciertamente hubo que esperar a la finalización de la dictadura, porque hasta el año 76-77 no se pudo esbozar los planes para un metro en Bilbao. Ya se escenificó la idea en el año 20, a pesar de que luego la dictadura de Primo de Rivera llevó adelante la paralización de grandes proyectos como fue el del anillo circular metro en Bilbao o los túneles de Archanda. Pero estamos aquí y ciertamente cuando yo nací en 1982 todavía estaba en superficie el tren que paraba aquí en esta plaza. Recuerdo la estación, recuerdo la división entre la zona de las Arenas y la zona de Romo, recuerdo las vías, recuerdo el paso a nivel en esa zona de allí. Recuerdo la dificultad para pasar de un andén a otro por en la parte de arriba, en una zona que luego he visto en películas, y todos hemos visto en películas, esa idea de las escaleras que suben por un estrecho pasillo que está hecho metálicamente y tiene esa rejilla metálica. Seguro que lo han visto en muchas series y muchas películas, sobre todo en Estados Unidos, porque tenía una especie de tejabana como de hojalata. Pues sí, ciertamente no estoy siendo científico ni ajustado a la verdad, pero la memoria de un crío a veces significa eso, y sobre todo cuando tenemos la realidad de que hay muy pocas fotos, por lo menos a nivel internet, hay muy pocas fotos de la estación de tren que había aquí. Recuerdo precisamente porque donde ahora está la Ambide había evidentemente el equivalente estatal, antes de la asunción de la competencia por las autoridades vascas, estaba la situación de paro para, por ejemplo, tener que venir, creo que mi madre fue la que vino alguna vez a hacer alguna gestión aquí. Ahí donde está Panda, en esa esquina, había un chino bien majo, donde veníamos alguna que otra vez, porque el que conocíamos de toda la vida, que era Chimangot, en la calle Elcano, el primero, se supone que es el primer chino que ya cerró hace algunos meses, de Bilbao,
pues íbamos a ese chino de allí. Y ahora está pitando porque, bueno, está dando la parte de atrás y eso está muy bien. A la gente haciendo lo que Óscar Vara diría, generando PIB, a pesar de que esto sea PIB público, porque están ultimando las obras de esta plaza. Bueno, ciertamente, ahí hay bancos todavía por poner y mobiliario urbano todavía por situar, pero bueno, la cosa es que fundamentalmente la plaza está terminada. Como decía, chino, el ámbito del paro, la situación que recuerdo aquí y tengo ahora mismo, en este momento en el que veis este vídeo, quizá más tarde luego cambie, porque a veces es bueno cambiar. La imagen de portada de mis redes sociales es una imagen con el uniforme del colegio, con el abrigo del colegio Nuestra Señora Europa, en el que estuve toda mi escolaridad, desde el 86 hasta el año 2000. Aquí, donde había obras. Puedo decir, aquí ha habido obras muchas veces y ciertamente en aquel momento, no sé si es el año 89 o el año 93, porque hay detrás una cartelería de campaña electoral y se ve claramente a Don Iñaki, Ana Sagasti, Mirena Olaveaga y a Xavier Arzalluz Santía, que en paz descanse, pues ciertamente puede ser de 1989 o de 1993. Pero ciertamente aquí había obras en aquel momento y ahí las ha habido ahora, recientemente, para esta situación de plaza que tenemos actualmente. Como digo, son memorias de haber venido de Algorta aquí en el tren, de haberme bajado aquí, de haber subido al tren aquí, de la división que había y de la situación que ha habido desde entonces hasta aquí. Ahí, en la esquina, venía el que era entonces mi mejor amigo y a veces venía aquí y luego jugábamos en la zona cercana al Gaztelueta, bueno, a un colegio que está justo enfrente, jugábamos al fútbol. Ahí subiendo, por esa calle que sube por allí, al lado donde estaba el chino, pues ciertamente se subía para un lugar donde había un Telepizza, donde estuve alguna que otra vez, y más abajo, donde hubo una grabación de un vídeo en este canal, había un cine que lamentablemente se ha convertido memoria, en fin, recuerdos de toda esta zona, como decía, de mejor amigo, de jugar, del cine, Parque Jurásico, del chino, del paro, de esta plaza y sobre todo también, evidentemente, la conexión con Romo y la conexión con Portugalete, con el puente colgante de Vizcaya que está allí al fondo y por lo tanto a veces también se venía para cruzar en bote o en el puente colgante para ir a Portugalete, lo cual ciertamente es bonito, porque aquí quiero hacer un pequeño homenaje a una persona que nos dejó recientemente, como es Carmele, de ese estado, pero que también tuvo con el Partido Comunista de España, Euskadico Alderdi Comunista, un bar, una zona cercana al ayuntamiento, que tengo vago recuerdo de haber ido alguna vez. Lo cual ciertamente es una situación interesante y emocionante, porque en algún momento de la juventud pues ciertamente hemos venido por aquí bastante, porque yendo por allí, en esa zona, está también el Bachoqui de Ondarreta, en donde hubo ciertamente alguna que otra merienda familiar, entendido por familia por algo amplio, con amigos muy cercanos que, como el paso del tiempo, pues a veces llevan a que abandonen la cercanía, pero se queden en la memoria, en el recuerdo. Y esto es importante, la memoria, el recuerdo, la personalidad de cada uno, porque en esta plaza, pues ciertamente hubo un momento, en el momento anterior a hacer la renovación actual, en que se había quedado un tanto obsoleta. La gente de aquí se cabreaba bastante porque había la plaza con la carpa casi todo el año, porque había que hacer algo en algún momento y había que hacerlo a cubierto, porque la gente tiene esta manía de que cuando llueve se moja, y por lo tanto en este país, que llueve bastante, pues mojarse pues es una cosa que suele molestar a la buena gente del país. Y por lo tanto ciertamente había que poner cobertura, lo mismo que por ejemplo en la plaza del metro de Algorta tenemos la cobertura
al lado de la zona de bares, en una situación parecida a esta, en donde pasaba el tren en superficie, por lo que actualmente es una bonita plaza. También tengo recuerdos de allí, con una calle estrechita al lado de la pared de los edificios que actualmente siguen estando allí, y con la carretera que estaba muy pegada. La situación de aquella estación, que pocas, pero también hay escasez, pero hay alguna se encuentra por internet alguna foto de esa estación de Algorta. Y ni lo tempore. Pues había que reformar esta plaza, porque como digo, la recuerdo de joven habiendo aquí una locomotora color verde, como la que está en la esquina de Hurtado Amézaga subiendo para el puente Cantalojas en Bilbao. Pues ahí hay una máquina de estas de tren de color verde y parecía un hermano gemelo. Aquí estaba, y con esas elevaciones para las zonas de jardinería, ahora están a ras de suelo. No son exactamente estas porque son nuevas. Antes, hace no mucho tiempo, estaba todo esto límpido, como si fuera el solarium de Alfonso XII en el Paseo de Pereda en Santander. Es decir, si esto fuera un jalonar del espacio-tiempo en donde hay que pasar inevitablemente por ciertas estaciones, digamos que el momento actual en el solarium de Alfonso XII tenemos actualmente ya superado en este lugar y hemos pasado a la siguiente estación. En la anterior, cuando yo era joven, como digo, aquí había esos elementos como de pizarra que se suelen tender a pensar que son vikingos o célticos, como pude ver, por ejemplo, en el emplazamiento del monte Santa Tecla, en la frontera entre España y Portugal, en Galicia, en el año 1989. En el monte Santa Tecla pues hay un castro con ese elemento de pizarra que parecía que era la parte de abajo de los lugares de elevación para poder, por ejemplo, sentarse en esos bordes. Como también en el parque de Aldapas, también hemos tenido hasta recientemente, hasta la renovación integral, que debió costar en torno a 1 millón de euros la renovación. Aquí no sé cuánto ha costado, pero bueno, no pasa nada. Ha salido al fin y al cabo de los presupuestos y lo ha pagado esta buena gente, y luego pudo decidir cuál era el establecimiento de esta realidad. Porque, como digo, no podemos hacer que la realidad sea una foto fija donde la memoria nos juegue malas pasadas y dejarlo exactamente como estaba. Como digo, a mí sí me hubiera gustado haber podido tener el chino allí, pero el chino ha evolucionado y ahora los buffets libres, como el Cocosili, al lado del Bec, triunfan y por eso acaban cerrando. El del Cano, el Chimmangot, no se llamaba así, era el dueño, o este de aquí en la Plaza de las Arenas. Ahí, donde hay un bar, también estaba la librería Bolívar, y también ha cerrado porque ahora la gente o lee por ebook o compra los libros en Amazon. Y ciertamente las cosas evolucionan y se acabó soterrando la estación y ahora es metro, y se ha conectado en superficie Las Arenas con Romo. Y ciertamente las cosas evolucionan y no puedes fijarte en ese momento en el que fuiste feliz, si tuviste la suerte y la dicha de tener una infancia feliz, de que las cosas sigan recordándote a ese momento, y por tanto hay que evolucionar y hay que cambiar y hay que adaptarse a los tiempos, y esta plaza se adapta a los nuevos tiempos porque, como digo, después de mucho esperar, es cierto, las cosas esperan, porque en el ámbito público hay que entender que los presupuestos salen de los impuestos de la gente. Es la buena gente la que paga sus impuestos, y aquí en Getxo tenemos un vídeo explicando el presupuesto en ingresos y gastos y cómo salen los dineros del público y cómo luego se gasta en un ámbito que siempre es escaso. Siempre hay recursos escasos para trabajar en lo público, porque siempre hay necesidades, ya sea de infraestructuras, de inversión social, en ámbito de incentivo a la empresa, también el euskera, y hay muchos elementos, muchas partidas posibles
de gasto público. Y por tanto, ciertamente ha tardado, pero aquí está la plaza, tal y como se empieza a perfilar para el público. Se quiso hacer que fuera participativo. La buena gente de aquí tuviera voz, además de la electoral, porque ciertamente toda la buena gente recibe cada 4 años la propuesta electoral de cada partido, donde se establecen las prioridades. Y cuando alguien tiene interés respecto a algún elemento, como por ejemplo pueda ser la renovación de esta plaza, lo suele poner en el programa electoral, y por lo tanto, cuando se supone el votante informado ha ido a las urnas, se supone que sabe cuáles son las propuestas y proyectos de cada partido, y por lo tanto, cuando emite su voto, no solamente está haciendo un casting de popularidad, sino también está ejerciendo su responsabilidad para lo que quiere para los siguientes 4 años. Y en este municipio, como sabemos que no ha habido mayorías absolutas de un solo partido, creo que nunca, pues también colaborativamente aquellos que votan a otra formación que pueda ser coaligada en el equipo de gobierno, entonces necesitan la agrupación de ideas, y por lo tanto puede salir algo más o menos visible de lo que pueda ser compilable o jumelaje en la situación. Y por tanto, ciertamente, cuando la legislatura que está terminando tuvo la posibilidad de abrir un proceso participativo, y se hizo, en donde acabaron cribando las propuestas, y estas acabaron culminando después de un proceso de distribución de las formas de participación, de comentarios. Pues ciertamente esto acabó cribando en 3 propuestas. 3 propuestas que acabaron en una última votación en la que salió elegida, en este caso creo que era la C, la tercera opción, que es esta de aquí, con esta situación de estas elevaciones, un poco vagamente semejante a la situación que sucede en el parque de Doña Casilda, cosa que lamentablemente pues no sucede, por ejemplo, en el parque de los Jardines de Pereda, en Santander, aunque sí en el Parque de las Llamas, pero está un poco a desmano, en la trasera de la que dicen ballena, pero puede ser una ostra, puede ser un bivalvo, en el Sardinero, en Santander. Pues ciertamente esto, como se ve, tiene la disponibilidad de poder ser utilizado por el público, como ya está sucediendo. Lo mismo que podemos hablar de que en el parque de Aldapas que decíamos antes, o en el parque de la estación del metro de Algorta, había 2 visiones contrapuestas que ambas fueron anuladas por la realidad cuando se dijo para aquellos 2 elementos que iban a estar completamente vacíos porque nadie los iba a usar, y por otro lado se dijo que iban a estar llenos de gente de mal vivir, lo cual es mentira. Están siendo usadas, porque al lado de ambas hay bares que utilizan los progenitores, y los críos están perfectamente jugando en la plaza al lado, y también por los paseantes, pero como digo, en este caso hay un pequeño montículo, como si esto fuera un campo de béisbol, tal vez, el montículo desde donde batea el jugador. Bueno, tenemos esta zona de cobertura con este apañado tipo madera, que recuerda un poco a la plaza de Indautxu, una plaza al lado precisamente de la parada del metro, que precisamente con la llegada del metro, pues en el caso de Bilbao pudo ser reordenada y tuvo un cierto éxito. Incluso ahora actualmente en aquel lugar se hacen manifestaciones de todo tipo, cuando son en parado, cuando son caminando, pues se suelen hacer o bien por la Gran Vía o bien por la calle Autonomía. Pero como digo, aquí han sucedido grandes cosas. No hay que ir al Central Park o Times Square en Nueva York. Aquí se empezó a poner en moda esto de poner un cono y peatonalizar, o por lo menos hacer una suavización del tránsito viario. También, evidentemente, podemos hablar de la semi-peatonalización de la calle Mayor. Ahí está.
Y ciertamente podemos hablar del hecho de la priorización en todo este tramo desde la conexión con la salida del río a superficie, porque desde aquí hasta Lamiaco está en soterrado, pues ciertamente desde allí hasta ese cruce, la Clave Mayor, pues hace ya varios años que está priorizado el hecho de la circulación peatonal sobre la viaria. Y además pues tenemos la consiguiente aceptación del Bidegorri para bicicletas que discurren desde allí, se puede ver perfectamente, y ahí cruza y sigue por el lado de la derecha de la vía, por ahí. Con lo cual ciertamente es una situación del entorno donde se amabiliza para el ciudadano, se posibilita el uso de bicicletas, se hace el entorno más accesible, más agradable, el uso público seguramente será un éxito en todas las temporadas, invierno, verano, primavera y otoño, y ciertamente con la implicación de la buena gente de Las Arenas. Y por lo tanto es un éxito, es algo de lo que ahora pueden volver a apropiarse los ciudadanos, los vecinos, y por lo tanto ciertamente es un aporte de la legislatura y del equipo de gobierno y de EAJPNV y con su alcaldesa Amaya Aguirre Munúa al frente. Y por tanto, ciertamente, queridos patitos, aquí está mi reflexión, propósito de esta nueva plaza, y os la traslado a vosotros. Eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.